Muy buenas tardes, Iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 23 de Hebreos. Hoy estaremos teniendo nuestra última clase antes de un pequeño receso por por los días festivos. Y el título de nuestra clase de esta noche es Melquisedec, un sacerdote superior. Melquisedec, un sacerdote superior. Y esta es la clase número 23. Y les voy a compartir la pantalla para comenzar. Hebreos capítulo 7, versículos del 4 al 10, será nuestro texto de esta noche. Hebreos 7, versículo 4 al 10, vamos a leerlo para agarrar el contexto. Dice, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tiene las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La semana pasada vimos cómo el predicador de Hebreos retoma la doctrina difícil de Melquisedec y está explicando, comenzando el capítulo 7, está explicando el predicador de Hebreos Génesis capítulo 14 como su fundamento, como su base para explicar la doctrina de Melquisedec y cómo se relaciona con el eterno Hijo de Dios. Miren cómo dice Hebreos 7, les voy a compartir la pantalla otra vez. Miren cómo dice Hebreos 7, versículos del 1 al 3 que vimos la semana pasada. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí el predicador de Hebreos está hablando, agarrando esta referencia de Génesis capítulo 14, cuando aparece por primera vez en la narrativa bíblica de manera abrupta Melquisedec. Y está haciendo referencia específicamente a cuando Abraham, el padre de la fe, le da un diezmo a Melquisedec, reconociéndole como su superior, le da una ofrenda del 10% del botín que acaba de recibir de su batalla en contra de reyes en esos tiempos. Y al ver a Melquisedec le da el 10% de lo mejor del botín. Y vimos que ese Melquisedec no tenía un registro de su genealogía como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Es decir, no tenía un registro de lo que no tenía verdaderamente padres o que era eterno en sí mismo, sino que, como dice el versículo 3, que fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En otras palabras, Melquisedec es un tipo de Cristo, porque Cristo verdaderamente es eterno y Cristo verdaderamente tiene un sacerdocio para siempre.
Y con eso en mente entramos el día de hoy a nuestro pasaje en Hebreos 7 del versículo del 4 al 10. Y veremos cómo este diezmo que le dio Abraham a Melquisedec muestra el sacerdocio superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Les comparto la pantalla una vez más para que veamos el primer versículo de esta noche, el versículo 4. Dice, considera pues cuán grande era esta, quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, dice nuestro pasaje. Y el predicador de Hebreos está haciendo énfasis en que Abraham era un hombre de suma importancia y si él, siendo el padre de la fe, le dio un diezmo a Melquisedec, esto significa que Melquisedec es aún más grande que el mismo Abraham. Y si vemos la literatura bíblica sobre Abraham, vemos que es un ejemplo usado a través del Nuevo Testamento como un hombre de fe, el padre de la fe. Entonces, Melquisedec es aún más grande que el padre de la fe, quien tiene las promesas, de quien viene todo Israel, de quien viene todo el pueblo escogido de Dios. Y esto es un tipo de Cristo porque Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior a Israel, Cristo es superior a todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Note conmigo Hebreos 7, versículo 4 al 5. Considera pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los hombros de Abraham. El predicador aquí empieza a hacer una comparación y contraste entre el sacerdocio de Leví bajo la ley mosaica y el sacerdocio de Melquisedec, quien representa el sacerdocio de Cristo. Y comienza diciéndonos que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los hijos de Leví, tenían un mandamiento para recoger diezmos bajo la ley a sus hermanos. Ellos recogían un diezmo de los israelitas y esto era de gran honor y era una responsabilidad que ellos tenían. Y esto es a pesar de que las personas de las quienes colectaban los diezmos eran también descendientes de Abraham. Vemos que la ley habla del diezmo para los levitas, en específico en Números 18:21, que dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios les dio el diezmo a los hijos de Leví, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, para su sustento, mientras que ellos ministraban en la casa de Dios. Y ahora el predicador de Hebreos va a agarrar este contexto y va a comparar el diezmo que toman los sacerdotes levitas y el que tomó Melquisedec en Génesis 14. Miren conmigo Hebreos 7, les comparto la pantalla. Hebreos 7, noten conmigo, vamos a leer del versículo 5 al 6. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Los levitas podían tomar diezmos bajo la ley mosaica, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham, aunque tomaban diezmos de sus propios hermanos, los israelitas. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tiene las promesas, dice el versículo 6. Noten que los hijos de Leví, los sacerdotes del Antiguo Testamento, son descendientes de Abraham y tomaban diezmos de otros hijos de Abraham, los israelitas. Pero este Melquisedec no es descendiente de Abraham y su genealogía no es contada entre ellos. Es decir, Melquisedec no es del mismo sacerdocio. En el Antiguo Testamento uno tenía que comprobar que era descendiente de la tribu de Leví para poder ejercer su ministerio. Pero de este Melquisedec sabemos, como dice Hebreos 7:3, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No hay un registro de Melquisedec. No hay una genealogía guardada en las escrituras que hable de él. Y nuestro pasaje de Hebreos 7:6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este no era ni descendiente de Abraham, ni tomó los diezmos de otros hijos de Abraham. No había ley que dijera que Melquisedec tenía que tomar un diezmo, sino que tomó el diezmo del mismo Abraham, quien voluntariamente lo dio al reconocer la superioridad de Melquisedec. Recibió un diezmo Melquisedec del mismo padre de la fe, del mismo a quien Dios le había dado las promesas. Les comparto la pantalla. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía las promesas. ¿Cuáles promesas? Les mostraré en mi pantalla Génesis 12. Dios le había dado promesas a Abraham. En el versículo 12, y haré de ti una nación grande. Era una promesa. Una referencia a la nación de Israel. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios bendeciría a Abraham y él sería un hombre importante en la historia y lo ha sido. Y lo vemos por las veces que se menciona en la Biblia y los ejemplos que se usan de él como el prototipo de un verdadero creyente, el padre de la fe. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti y todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham vendría Israel, por medio de Israel vendría el Mesías, y por medio del Mesías serían benditas todas las familias de la tierra que depositaran su fe en Cristo. Y Abraham, en nuestro pasaje, es superior al que tiene las promesas, Abraham, y lo bendice. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, aquel cuyo registro no está en la Biblia, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este pasaje, el menor es Abraham. Abraham es bendecido por el mayor, o sea, Melquisedec. Nota en el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí dice el predicador de Hebreos,
se dan diezmos recibidos por hombres mortales. Y cuando dice, y aquí, es una referencia al tiempo donde se recibió la carta a los hebreos de nuestro pasaje. En el tiempo que que recibieron la carta, los lectores originales, la comunidad de creyentes judíos que habían venido al cristianismo, cuando ellos recibieron la carta, parece ser que todavía había un templo en Israel. Todavía se hacían sacrificios, todavía había el sacerdocio levita, y por eso aquí el predicador de Hebreos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Los levitas eran hombres mortales y en el tiempo que se escribió Hebreos parece que todavía estaban en función y aún recibían diezmos, pero ellos eran solamente hombres mortales, hombres que no pueden continuar el ministerio para siempre, que no pueden tomar el sacerdocio para siempre, porque tarde o temprano morían. Pero luego el versículo 8, parte final, dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Escuchen cómo dice el versículo 23 al 24, Hebreos 7, 23 a 24. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable, o como dice la traducción, que permanece para siempre. Los levitas morían. Los levitas no podían ser sacerdotes para siempre porque eran hombres mortales. Pero Melquisedec, vive para siempre. Ahora les quiero decir algo importante aquí. Melquisedec era un rey verdadero, era un rey de Salem, y Melquisedec ya murió. Melquisedec está muerto. Entonces, ¿de quién habla el predicador de Hebreos? Está hablando de Melquisedec como el hijo de Dios. Habla de aquel quien dijo Apocalipsis, habla de aquel quien Juan dijo en Apocalipsis cuando escribió el versículo 17 y 18. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cristo, el sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote para siempre, un sacerdote que vive y no vuelve a morir, porque después de su muerte, Dios el Padre lo resucitó a los muertos y ahora está a la diestra del Padre e intercede continuamente para siempre por su pueblo escogido, y su sacerdocio es superior a todos los levitas del Antiguo Testamento, a todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Les comparto la pantalla una vez más. Hebreos 7, versículos 8 al 9. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, dice el versículo 8, uno de quien sea testimonio que vive. El versículo 8 dice, y aquí comienzan las palabras. Dice, en estos tiempos, cuando él vivía, que había sacrificios y sacerdotes, dice, los hombres mortales reciben diezmos. Pero luego cuando dice, pero allí en el versículo 8, se refiere a Génesis 14. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Génesis 14 recibió un diezmo aquel quien vive. Melquisedec, quien es un tipo de Cristo, quien apunta a la
resurrección de Cristo, cuando fue declarado sacerdote para siempre, por Dios el Padre. Noten el versículo 9. Y por decirlo así, ahora esas palabras son muy importantes por lo que va a decir. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El predicador de Hebreos termina con su argumento de la superioridad de Melquisedec, diciéndonos algo muy interesante. Nos dice que Leví pagó sus diezmos a Melquisedec. Ahora, Leví ni siquiera existía cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Cómo es posible que el argumento del predicador de Hebreos sea que Leví pagó diezmos a Melquisedec cuando él tampoco, a él aún no existía? Y lo que está diciendo el predicador de Hebreos es esto. Leví estaba en el cuerpo de Abraham cuando él pagó los diezmos a Melquisedec. Y estando en el cuerpo de manera figurativa, siendo representado por Abraham, quien representa, recuerdan, Abraham representa toda la nación de Israel, porque de él vienen todos los israelitas. Abraham representa a Leví, a todo el sacerdocio, porque viene de él, viene de su descendencia. Entonces lo que está diciendo el predicador de Hebreos es esto. De la misma manera que Abraham representa a todos, a Israel y a todos los israelitas, incluyendo la tribu de Leví, cuando él dio sus diezmos, es como si Leví hubiera también dado ese diezmo. Él estaba en su cuerpo. Y esto es como lo que vemos de alguna manera lo que vemos en Romanos, cuando se nos dice que en Adán todos mueren, que Adán era nuestro representante cuando pecó. De alguna manera, Abraham en nuestro pasaje representa a Leví. Le voy a compartir la pantalla porque quiero que noten una palabra importante. Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, o sea, no lo tomen muy literal, no lo tomen de manera muy literal, nos está dando a entender el versículo 9. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, en los lomos o en el cuerpo de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y noten el vocabulario cuidadoso que usa el predicador de Hebreos para decirnos que tengamos cuidado cuando llegamos a esta doctrina de Melquisedec. Esto no está hablando del hombre Melquisedec, sino de Cristo Jesús. Por eso anteriormente hemos dicho que fue hecho semejante al Hijo de Dios, es un tipo del Hijo de Dios. Y este Melquisedec tiene un sacerdocio superior, y se ven que aún Abraham, el patriarca, le dio un diezmo voluntario. Y a la misma vez es como si Leví, de manera figurativa, quien representaba el sacerdocio del Antiguo Testamento, le hubiera dado un diezmo a Melquisedec, aun cuando no había nacido aún. ¿Cómo es esto? Porque cuando Abraham dio su diezmo, él representaba a todos los israelitas, a todo Israel, a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, y esto nos muestra que el sacerdocio de Cristo es superior a todos los que vinieron antes de él. Todo el Antiguo Testamento se dobla la rodilla a aquel
quien recibió un diezmo de Abraham. Y por decirlo así, también de Leví. Y por decirlo así, al igual que Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec, nosotros reconocemos la grandeza de ese sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, quien vive para interceder por su pueblo, quien ora para que el favor de Dios esté sobre sus hijos, no limitado de una manera física, sino el favor de Dios que se encuentran en las promesas de perdón de pecados, la paz para con Dios, la justificación. En Cristo nosotros reconocemos que Él es un sumo sacerdote que merece toda la honra y toda la gloria. Él es verdaderamente el cumplimiento del Antiguo Testamento. Abraham y Leví, todos apuntaban a Cristo. Melquisedec murió, pero este vive según el orden de Melquisedec. Esa ha sido nuestra clase número 21, iglesia. Que Dios le bendiga.